Buenas noches, mi nombre es Karen Daniela Neampira Rincón, soy de la Universidad Abierta de Distancia UNAD, estoy en el programa de psicología y vamos a hacer un trabajo de la materia de psicología social, donde vamos a conocer sus puntos de vista o su perspectiva que tienen contra los migrantes. Vamos a realizar 5 preguntas, si ustedes no quieren contestarlas, no hay ningún problema. Y tenemos que tener en cuenta que las preguntas que hagan o las respuestas que den no son ni correctas ni incorrectas porque es su punto de vista. De igual manera, se les va a entregar un consentimiento en el que ustedes nos están dando el permiso de grabarlos y de utilizar la información que nos están dando. Entonces, les voy a entregar el consentimiento para que por favor pongan su nombre, su firma y la fecha de hoy. Cada uno tiene un esferito. Para que por favor lo lean y lo firmen. Gracias. Gracias. Bueno, el objetivo principal de esta actividad es conocer el punto de vista de ustedes. Como les había dicho, son unas preguntas sobre los migrantes, sobre esta problemática que ha existido por mucho tiempo. Nosotros hemos venido, desde que iniciamos el curso, analizando esto con algunas teorías que nos ha dado el profesor. Entonces es como un conversatorio que se sientan cómodos y vamos a iniciar. Bueno, teniendo en cuenta que ya les comenté el objetivo de la actividad, la primera pregunta que les queremos hacer es ¿qué experiencias personales has tenido con un migrante en tu comunidad? Bueno, realmente mi experiencia no ha sido muy buena, puesto que he sido víctima de atraco por un migrante. Eh, no estoy, ¿cómo se dice?, rotulando a todos los migrantes, pero en su mayoría sabemos que los casos de delincuencia pues se implementaron al momento en el que llegaron los migrantes a la ciudad. Bueno, mi experiencia en particular sí ha sido buena. He tenido momentos buenos y he podido compartir con algunos de ellos. Ellos solo buscan un refugio ante las situaciones vividas en otros países. Entonces no he vivido malas experiencias. Pues sí, realmente, pues sumando un poquito a lo que dices tú, pues sí se ha visto, digamos, como tal el tema de la seguridad, pero realmente no se rotular como tal a una persona migrante, pues porque ellos pues básicamente hacen algo que hacen normalmente todos los colombianos, que es como buscar su sustento, buscar opciones, sino que digamos que algunos pues hemos visto muy reflejado el tema de la seguridad y se ha visto muy afectado por el tema de que pues, la mayoría de los, bueno, no diría la mayoría, pero sí grandes casos se ha visto pues involucrada esta población. Igualmente pues habrá casos en los que no se tenga o la persona como tal no venga con malas intenciones, pero realmente hemos visto pues un detrimento en nuestra seguridad como tal, también en la comunidad. Bueno, pues en mi caso, sí he tenido buenas y malas experiencias con los migrantes. Para la zona donde yo trabajo, es la zona de tolerancia del municipio. Entonces ahí se puede apreciar que la gente que llegó de Venezuela o de otros países llega a buscar estas situaciones, a trabajar en eso, a trabajar en robo, en prostitución, muchos de ellos son transexuales. Entonces sí se ve mucho el deterioro del sector. Al mismo tiempo que se ve el deterioro
en el aspecto de seguridad también se ve en el aspecto social, porque los niños viven en las calles, los niños viven muy desarregladitos. No se puede rotular a todos, ¿no? Porque así como también hay familias buenas, pues hay también familias regulares. Sí se puede apreciar que lastimosamente más del 60% de la población que ha llegado de afuera es un poco peligrosa, es un poco de gente en la que uno no puede confiar, ¿no? Es que nosotros aquí en Sogamoso o en la ciudad vivíamos, sí robaban, vamos a decir que no. Habían atracos, sí, pero nunca había habido con arma de fuego. En el momento en que en Sogamoso se ha incrementado el porte ilegal de armas y es por lo mismo, porque de estos países donde está emigrando la gente tienen tiendas para vender armas, mientras que aquí en Colombia eso es muy restringido. Entonces no cualquier persona puede tener un revólver. Entonces sí se ha aumentado el riesgo. Por ejemplo, para la zona donde yo trabajo, es peligroso salir tarde, es peligroso atravesar el sector de la bomba porque están ahí a toda hora. Entonces, la verdad, pues no es, es malo rotular, pero sí se ha afectado en un gran porcentaje la seguridad, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista social. Bueno, teniendo en cuenta sus puntos de vista y las experiencias que han tenido cada uno, ya sean buenas o malas, ¿ustedes creen que esas experiencias que han vivido ha afectado la percepción que ustedes tienen contra los migrantes? En mi caso sí, sí he visto un poco de pues, el tema, pues con el, sobre todo con el de la seguridad, o sea, se ha visto bastante el detrimento. Si bien no veníamos, pues digamos, en unos pasos muy buenos, porque si había delincuencia, si había delincuencia como tal, sí se siente la inseguridad. De todas maneras, pues esta población ha venido como a chocar un poco más esa problemática. Y pues sí se ha visto pues cosas como por ejemplo lo que es lo del porte ilegal de armas, lo del tema de pues digamos que ya como que las personas que han venido con esa, digamos, ¿cómo decirlo? Esas personas que vienen migrantes, digamos que han tomado como otras medidas que normalmente no vemos en, digamos, en la manera en cómo atracaban. O sea, ya vienen a hacer daño, de alguna manera, sin importar si uno accede o no a robo como tal. Entonces, realmente, pues sí se ha visto un poco el detrimento es por esa situación, porque realmente han venido con esas atribuciones como de venir y hacer daño. Y a mí me pasa igual, yo creo que sí, con base en lo que he vivido, sí ha cambiado mucho mi manera de pensar hacia los migrantes, específicamente a Venezuela. Yo siempre quería conocer Venezuela, siempre se me hacía un país bonito, pero desafortunadamente sí cambió bastante mi manera de pensar hacia los venezolanos. Específicamente. Yo pienso pues que cada uno habla a partir de sus experiencias. En cambio, pues mi percepción no ha cambiado debido a que pues siento que uno tiene la posibilidad de conocer sus culturas. Sin embargo, el tema de la inseguridad pues sí es algo que está afectando y también pues tienen que ver mucho las personas migrantes, pero pues también podemos ver el punto positivo de que nos permitimos conocer nuevas culturas, sus nuevas manifestaciones sociales y muchas cosas así. No solo el punto de la inseguridad, también se puede permitir conocer más de ellos. Bueno, en mi caso se ha cambiado mucho, porque yo era muy amiga a colaborarle a la gente en el semáforo. Yo siempre era de las que, pobrecitos, ¿no? Hay que ayudarlos porque uno nunca sabe en qué momento van a estar en esa misma situación. Pero la verdad ya no me nace ayudarlos porque uno se da cuenta de que ellos, por ejemplo, esas monedas que piden o lo que lo consumen en otras cosas. Entonces sí he cambiado mucho la percepción. Es más, porque aquí en Sogamoso nunca se había visto tanta, ¿cómo se dice?
tanta gente viviendo en la calle como lo pasa ahora. Y pues obviamente al vivir en la calle es entendible que consuman drogas. Entonces se ha ido deteriorando también ese aspecto en la ciudad. Entonces uno ya mira un venezolano o un inmigrante. Bueno, aunque con los ecuatorianos uno no tiene tanto el raye, ¿no? El raye está más con los venezolanos porque es que ellos son más agresivos, son más, más imponentes, que uno tiene que hacer lo que ellos digan a la hora que ellos digan y como ellos digan. Entonces sí, las culturas sí han chocado. De pronto ellos vienen de un momento político y social muy distinto al que nosotros nos estábamos enfrentando. Y pues allá están acostumbrados a que relajados, ¿no? Las que aquí hay que trabajarla. Entonces sí ha cambiado mucho mi perspectiva con respecto a los migrantes. Bueno, teniendo en cuenta pues cada uno su experiencia y su percepción acerca de ellos, vamos a entrar como un poquito más allá de lo que ustedes piensan sobre las demás personas. Entonces, queremos saber qué piensan ustedes de las personas que tienen actitudes diferentes hacia los migrantes, como actitudes pues, agresivas o groseras. Pues es que eso también depende del contexto en que se esté viendo. Porque es que yo puedo ser agresiva y grosera porque sí, o puedo ser agresiva y grosera en respuesta a cómo me están tratando. Entonces todo depende del contexto y del momento en que se esté viviendo. O sea, la respuesta Entonces, que se da es eh, dependiendo del entorno en el que se claro, encuentra. claro, porque es que yo estoy quieta acá trabajando juiciosa y que lleguen a agredirme, pues netamente yo tengo que también responder porque no me puedo quedar, o sea, no puedo permitir que vayan a maltratarme porque sí. Entonces, todo tiene que ver de acuerdo al contexto, porque si ya es que porque ya le tenemos es fobia a los migrantes, ya es distinto. Ahí sí, obviamente no estaríamos de acuerdo, hay que decir, bueno, al menos déle el chance de que se deje ver cómo es esa persona, ¿no? Darle el chance de conocerse. Pero si ya llega agresivo, el otro tiene que responder, pues obviamente uno tiene también digamos, respaldar esa forma porque tampoco pueden llegar a maltratarlo a uno sí porque sí, que es lo que ha venido pasando. Sí, pues justamente sí considero lo mismo. O sea, pues realmente se tiene que basar mucho en el respeto, ¿no? Del mutuo a mutuo. Si bien pues hay, digamos, opiniones diversas, pues uno respeta la opinión de la persona y uno comparte pues su experiencia que ha tenido, porque obviamente ambos nos basamos en las experiencias que tenemos. Entonces, de pronto la experiencia de ella fue demasiado buena y por el contrario uno no tiene ninguna experiencia. Pero básicamente como para llegar como un acuerdo de alguna manera, pues eso obviamente es de respeto. Digamos que pues, el tema es más de tolerancia, o al menos lo he sentido yo así, cuando una persona da una opinión sobre, digamos, que no, que es que realmente la población no es así, pero entonces no la das del respeto, sino es como imponiéndote la decisión o imponiéndote que tú tienes que pensar igual. Entonces la idea no es entrar en esa contraposición, porque obviamente yo no voy a entrar ahora mismo de decirte, no, es que es mala porque esto y yo me cierro mi comentario. Entonces, no, realmente es desde el respeto. Uno respeta la opinión y digamos que yo en mi caso particular sí estaré dispuesto a cambiar mi percepción de la población migrante como tal, pero la persona tiene que hacerlo desde el respeto. O sea, tiene que ser tolerante. Se tiene que tener en cuenta que yo tenía una experiencia y que esa experiencia pues, no ha sido, lamentablemente, no ha sido favorable para mí. Entonces, pues obviamente tiene que, digamos que de alguna manera mostrarme cuál es pues la experiencia que él ha tenido para que yo pues de alguna u otra manera pueda yo hacer el cambio. Está muy bien tu respuesta. ¿Tú creerías que las experiencias de una persona que haya vivido con algún migrante es por eso que genera esa actitud de indiferencia contra los demás migrantes? Exactamente, justamente es eso, o sea, digamos que todos nos cerramos como en ese círculo de que es que yo he tenido esa mala experiencia, entonces es mala de por sí, mientras que no nos abrimos pues a la idea de que una persona diga, no, pero mira, pues yo conozco una persona que es muy bien, que es trabajadora, que viene con una cultura chévere que conozco. Entonces, digamos que pues realmente chocan las experiencias y yo siento que lo importante es, pues, digamos, hablarlo con tolerancia. Digamos que es un tema, pues, obviamente, que todos tenemos diversas opiniones y digamos que puede llegar al punto de que sean agresiones de la misma
persona que te está tratando de convencer de la otra posición. Entonces, pues eso obviamente no ayuda en la posición que uno tiene como tal. O sea, simplemente tú sientes que si la persona no es tolerante, pues la otra persona tampoco lo será. Siento, me uno más al comentario también de él, uno de los comentarios, ya que el trato que las personas se dan es debido a las circunstancias que se den, ¿sí? Y debido a lo que uno haya vivido. Si a ti llegan a atacarte, pues tú vas a responder de una u otra manera. Pero si llegan personas sin atacarte, sino simplemente a pedir un apoyo en ti, pues uno los va a ayudar, ¿cierto? Eso es las circunstancias y los momentos que se hayan vivido entre personas. Ok, está bien. No, pues igual, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo. Cada acción trae su reacción, ¿sí? Si a usted llegan en buen tono y pues, usted los va a atender bien. Eh, lo que les decía al principio, yo no estoy rotulando a todos los migrantes. Yo estoy dispuesto y tal vez eh, la cultura migrante, específicamente de Venezuela, de pronto es muy similar a los costeños. Yo tengo amigos costeños y los costeños también tienen cierto, ¿cómo se dice? Como cierto, como un mito, que son flojos, que son, pero son buenas personas. Yo también yo estoy dispuesto a conocer migrantes y a cambiar mi manera de ver la situación. De pronto, Sí, de pronto las experiencias vividas no han sido no las ayuden mucho. mejores para expandir en la parte de los migrantes, conocerlos un poco más, conocer sus culturas, sus creencias y conocer cuáles son las complicaciones para que emigraran de su país. Bueno, teniendo en cuenta pues todo lo que me han dicho, de lo que ustedes piensan, su punto de vista, ¿ustedes creen, o mejor sería, por qué creen que existen prejuicios o rechazo hacia los migrantes? O sea, todo tipo de migrantes, porque se genera ese rechazo en la sociedad contra ellos. Pues yo pienso, a mi pensamiento personal, yo creo que es por las consecuencias que eso de una u otra manera ha traído a la población. ¿Por qué existen? Porque pues lo que ellos están diciendo, porque se ha incrementado la inseguridad, aparte de eso, porque uno ve de pronto que en vez de trabajar piensan que todo se lo puede dar a las demás personas o también hay otros casos que prefieren pedir limosna a buscar un trabajo. Entonces, de pronto, ese puede ser uno de los rechazos, los cuales rechazos que se pueden dar a una persona migrante. Si bien es cierto, no es nada fácil llegar a otro país, a conocer otras culturas, a compartir con otras personas, pero también se debe tener en cuenta que si uno sale de su país puede tener buenas o malas experiencias. Entonces yo creo que el rechazo también es por eso, porque se ha aumentado la inseguridad, porque se ha aumentado más el pedir en las calles, el ver niños sin comer, niños descalzos, niños pidiendo a los demás ayuda. Entonces yo creo que por eso también es el rechazo a los migrantes. Entonces se podría decir que existe cierto rechazo hacia los migrantes porque no se pueden adaptar fácil a las tradiciones o a lo que tiene el país, sino que llegan es como por lo que ya traen de su país, a quererlo implementar en el país nuevo que llegan. De una u otra forma, sí, sí es eso, también se presenta ese rechazo, y más que todo es un rechazo social, es por eso también, por las vivencias que tienen en sus culturas y diferencia de las que nosotros ya tenemos. Un choque entre culturas. Entre culturas, entre el entorno social, entre el entorno emocional, muchos choques se pueden generar. ¿Alguien más que quiera compartir su pensamiento sobre por qué se genera el rechazo? Pues realmente sí lo dijiste tú bien. La verdad considero que es igual el tema de las culturas. Digamos que
Si bien compartimos la misma lengua, pues obviamente tenemos diferentes maneras de hacer las cosas. De pronto ellos venían en una filosofía anterior, diferente de trabajo, por ejemplo. Entonces digamos que pues el choque es bastante fuerte. Y pues porque realmente ninguna de las partes normalmente, cuando uno llega a otra cultura, normalmente se ve su cultura. O sea, llega con sus costumbres y me quedo con esas costumbres y tienen que aceptarme así, o si no, no tenemos ningún acuerdo. Entonces digamos que pues yo sigo basando el tema en el respeto. O sea, hay que respetar por un lado la cultura que tiene la persona venezolana y por un cuadro, por el migrante en este caso, y pues también lo que manejamos nosotros como tal de cultura. Si bien uno pues no rechaza como tal al migrante, uno dice pues hasta incluso chévere conocer la nueva cultura, ese choque, digamos, es lo que uno percibe al momento de verlo y pues es lo que uno como que no termina compartiendo. Entonces sí, pero básicamente sí, yo lo veo que es por ese lado, por el tema cultural. O sea, el rechazo se puede generar es por eso. Yo pienso que el rechazo se genera es porque por simple existir el ser humano es desconfiado. No hablemos de los venezolanos, hablemos de cualquiera. Usted llega como migrante a cualquier país, entonces el habitante de ese país va a desconfiar de usted porque son personas que usted no conoce, que está llegando a su territorio sin saber usted qué tipo de persona sea, no sabe si es bueno, si es malo, si es trabajador, si es vago, si es lo que sea. Eso, la desconfianza que genera una persona desconocida. Eso es lo que pasa. O sea, no importa que lo leemos, siempre va a haber como algún Siempre va a rechazo haber hacia los algún migrantes. rechazo hacia cualquier persona. El ser humano va a rechazar de primerazo a cualquier persona siempre, hasta que usted no se dé a conocer y lo conozcan, O no se adapte al o entorno. no se adapte al entorno. Sí, señor. Ok. Entonces, eso me genera otra pregunta. De pronto las personas que están en su país de origen, al ver que llega un migrante, sienten que tienen que cuidar su país de Somos origen. territoriales, Eso era lo que somos es territoriales, territorial. estamos buscando el cuidar nuestro territorio, O sea, que no nuestro llegue entorno. nadie más, Que sino no solo llegue. los que están en el país de origen. Sí, exactamente. Entonces, Y ni siquiera en el país de origen, porque también podemos ver la diferencia de culturas eh, dentro del mismo país. Llega un boyacense a la costa, el costeño va a preferir estar con sus coterráneos. O llega un costeño a Boyacá y el boyacense va a querer estar con sus coterráneos. Entonces es simplemente desconfianza. El ser humano es desconfiado. siempre tiene a cuidar lo que ya conoce, por decirlo así. Su Lo que ya es territorio. familiar para Sí, él es lo que El es. ser humano por naturaleza rechaza todo lo que le puede invadir su espacio y su comodidad, su confort. y todo. Y lastimosamente cuando ellos llegaron aquí a nuestro país, invadieron ese espacio. Lastimosamente lo invadieron de manera negativa. Entonces por eso es el rechazo que se está presentando. Otra manera negativa con la que ellos invadieron el país es que por la misma situación en que ellos venían de desplazamiento de su país, al llegar aquí tenían la necesidad de comer, de vivienda y todo eso. Entonces empezaron a trabajar por sueldos muy por debajo de lo que nosotros los colombianos lo trabajábamos. A pesar de que aquí en Colombia el salario mínimo es pésimo, ellos aún así se bajaron muchísimo más. Entonces, ¿qué pasó con los empresarios? Empezaron a utilizar la mano de obra migrante y y la mano de obra de Colombia empezó a hacerse a un lado. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a rechazar al colombiano por darle prioridad al migrante. Eso también ha empezado a generar un poco de rechazo. Lo mismo pasa en los colegios. Ellos prácticamente a la fuerza se hicieron meter en los colegios, en las unidades, en los centros de desarrollo. Y eso afectó. Hay muchas personas que uno dice, no, es que los compañeritos son de venezolanos, ¿no? Entonces dice, no, allá no se hacen tareas, que las hagan en la casa. No escucha normalmente porque uno no sabe qué pueda pasar allá, qué creencias traigan, cuál sea su forma de... ¿sí? Porque uno ya, aquí entre sogamoseños, entre colombianos, eh, entre natos de nuestro territorio, más o menos sabemos cómo se comporta cada quien, a pesar de que siempre hay uno que se escache, ¿no? Pero desde otro sitio es muy difícil identificar cuáles son
sus formas de actuar, de pensar, ¿sí? Entonces ese es el rechazo. Es más que es como la invasión del espacio. A nadie le gusta que le invadan su espacio, su privacidad, sus costumbres, sus entornos. Y eso fue lo que pasó, porque ellos no llegaron como, ay, no, me voy a vivir, a trabajar allá, ¿no? Sino que como llegaron en manadas, en grandes cantidades, que eso era terrible, un momento en que eso era crítico verlos. Entonces, eso fue lo que asustó y atemorizó a los que somos de acá. Y fuera de eso, se dispara la delincuencia, se dispara la drogadicción, se dispara la deambular en las calles. Entonces, todo eso, una cosa llevó a la otra y se volvió una cadena. Eso ya se convirtió en una bola de nieve. Entonces se fue creciendo, creciendo el problema y el rechazo ha ido aumentando. En vez de ir disminuyendo, ha ido aumentando. Se ha ido acrecentando. Entonces, se ha sido complicada la situación por eso. Bueno, lo que ya hemos hablado hasta este punto, nos vamos a poner un poquito más ¿cómo decirlo? En percibir nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces, queremos conocer su punto de vista de ustedes creen que la presencia de los migrantes en su comunidad tiene un impacto positivo o negativo? ¿Y cómo afecta esto los aspectos económicos, culturales y de la seguridad, que es como el tema principal que hemos hablado ahorita? ¿Cómo creen que los migrantes puedan afectar de manera positiva o negativa en su comunidad? Desde los aspectos económicos, culturales. Yo creo que desafortunadamente siempre han impactado es negativamente. Lo que decía ella hace un momento, eh, se trabajan a menor precio, por decirlo de alguna manera. Hasta los recuperadores, los recicladores, ya los colombianos les sale más fácil alquilar la zorra que ir a trabajar. Ellos pagan a 20.000 pesos el día de alquiler de una zorra y van y trabajan su reciclaje. Pues eso es favorable porque afortunadamente pues tenemos un recuperador, ¿no? Que el reciclaje es bueno. Pero ahí mediante ahí el reciclaje también se ha presentado, dejan una reja abierta, entran y se llevan lo que encuentran. Entonces pues desafortunadamente siempre ha influido como negativamente. Reciclan de todo. Y pues lamentablemente, pues, realmente siempre se ha visto negativo, porque digamos que si bien de pronto ellos no llegaron con esa intencionalidad de pues dañar o desbaratar el país como tal, digamos que de pronto con la llegada de ellos explotó algo que nosotros tenemos muy latente, que es el tema del trabajo, el tema de la seguridad, todo eso. Digamos que de alguna u otra manera también los permeó un poco de las problemáticas que ellos venían arrastrando desde su país natal. Entonces digamos que cuando ellos llegaron y nosotros venimos a suplir esa necesidad con ellos, pues obviamente empezamos a vernos también un poquito pues digamos como, ¿cómo decirlo? O sea, como que vimos un poquito el detrimento frente a todos los aspectos que tenemos nosotros, pues que vamos luchando pues día a día aquí en Colombia. Entonces digamos que pues como se ha visibilizado tanto eso y no se ha visibilizado tanto, digamos, como las cosas positivas que ellos pueden llegar a ofrecernos, pues realmente la posición, o al menos lo que se ve en la comunidad, pues es un poquito más desfavorable. Lo que digo, uno no puede llegar, digamos, a no, ¿cómo decirlo? A no, digamos que uno puede llegar a cambiar su percepción, pero viendo toda la problemática que vienen arrastrando ellos de todas esas situaciones y el hecho de que uno, digamos que al comienzo, listo, vamos a ayudarles, vamos a tratar de, ya sea con las personas que están ofreciendo lo de las monedas, o digamos la gente que llegaba a una secretaria de educación y pedía algún cupo a algún chico, algún subsidio, y uno decía, listo, con mucho gusto. El tema fue que se vio demasiado, demasiado, pues, el tema de, digamos, el tema de país, como nosotros como país, pues obviamente se empezaron a ver
falencias y cosas, y ellos lo que vinieron fue a acrecentar un poquito eso. Ok. Bueno, yo pienso o soy de las personas que se afectó positiva y negativamente. Positiva en cuanto, vuelvo y reitero, el conocimiento de nuevas culturas, nuevas experiencias, el conocer una persona nueva, el tratar, el abrirse a una nueva sociedad, eso es positivo. Pero sin embargo también soy consciente de que en lo social, pues la afectación de que vienen algunas personas vienen a hacer daño. ¿Sí? Vienen a cambiar por lo menos los entornos en los que nosotros vivíamos. Lo que decía ella anteriormente, la mano de obra que nosotros normalmente teníamos un salario mínimo que si bien es cierto no es mucho y no es uno de los mejores en países, pues ahora prefieren contratar a otras personas porque se baja el precio normal de lo que se hacía en algún producto o en alguna prestación de servicios. Entonces, eso es malo. El tema de la inseguridad es malo. Entonces, por eso yo digo que se afectaría positiva y negativamente. Porque, pues, si bien es cierto, nosotros nos abrimos a conocer otras culturas, pero también esas culturas han traído decadencia a nuestra ciudad o a nuestro país. Sí, o sea, ¿cómo decirlo? Se ve algo positivo porque conocemos culturas diferentes, pensamientos diferentes, creencias diferentes, pero también se ve negativo porque se ve un deterioro social. ¿No? O sea, Bueno, pues desde mi punto de vista yo lo veo todo negativo. Que lastimosamente fue la migración forzada que ellos tuvieron que hacer. Entonces, al haber migración forzada, salen corriendo, salen con lo que ropa que llevan puesta, salen con sus 2, 3, 4, 5 chinos y corren. No hay tiempo de hacer empalme, no hay tiempo de hacer conocimiento de culturas ni de traer nada para decir, mire, esto soy yo, esto es Venezuela. ¿Sí? Y al mismo tiempo, cuando la gente tiene que salir corriendo, lastimosamente, ¿quiénes son los que salen corriendo? Los más necesitados. A veces los que vienen a fugarse de los problemas civiles y penales que tenían en ese país y tenían que salir rápido para poderse refugiar. Por eso es que se ha disparado tanta la inseguridad en Colombia, ¿sí? Entonces, yo sí lo veo que es desde mi punto de vista negativo, no lo veo que haya por lo menos con los venezolanos que yo conozco, ¿qué he podido aprender? A vestirse de mujer, a ser transexuales, a ver niñas de 14, 15 años desnuditas totalmente, sino con su allá en la zona de tolerancia. A veces a mí me toca entrar tipo 4 de la mañana a trabajar y uno mira cosas terribles. Salgo a las 7 de la noche y uno mira jóvenes de 16, 17 años con peinillas maltrata, o sea, cosas que uno normalmente un colombiano no se vería, o de pronto era que estaba muy tapado y uno no lo veía nunca, ¿no? Y ahorita sí es más, son más liberales y de pronto lo hacen sin pena, de pronto esa sería como su forma, su idiosincrasia, ¿no? O sea, más libres para actuar, pero yo sí veo que por la misma situación de migración que ellos tuvieron, viene toda esta problemática. Fuera de que nos llegue esta problemática, nosotros estamos en una problemática de desempleo, de problemas educativos, de problemas de salud, de problemas sociales, que lo que esto hizo fue que se disparara y salió todo a la luz, ¿sí? Entonces, uno dice, pero ¿por qué a mí que yo llevo pagando seguridad social 15 años no me atienden rápido, pero llega un venezolano, un cuarto y fue al primero que atendieron? Entonces hay una cantidad de cosas que es lo que ha hecho que la comunidad municipal de aquí, o sea, los que estamos aquí, veamos que ellos han tenido prebendas por el desplazamiento, pero a su vez ellos no han valorado esas prebendas que se les han dado. Porque yo he visto que hay gente que le han dado becas, le han dado oportunidades, que les han dado trabajo, pero aún así siguen en sus costumbres y en sus trayectorias. muy teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, se podría decir que al llegar la migración acá, en este aspecto que estamos hablando, pues de los venezolanos, podría decir que esto lo que generó fue un impacto negativo en el país, porque les llega
como que toda la parte social, de salud, educativa, como que estalló de un momento a otro. Bueno, con esta pregunta, pues queremos cerrar pues, este conversatorio y queremos saber, seguir conociendo la perspectiva que ustedes tienen, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué efectos emocionales cree usted que causan los migrantes en las familias? Temor, ¿Ok? Sí, ¿por qué? ¿Qué razón sería? basándonos en lo que ya, O sea, basándonos en los temas de en seguridad los y temas todo. de seguridad y todo, porque si usted mira, somos 4 personas acá, y de las 4, 3 hemos coincidido prácticamente en la inseguridad, en el robo, en la prostitución. Entonces siempre pues van a generar temor. Usted ve un migrante y así él sea el más bueno, me va a atracar. Y el pobre migrante me va a atracar. Migrante no, por ejemplo, el colombiano me va a atracar. Y el colombiano no, el venezolano me va a atracar. Entonces siempre se genera temor y desconfianza. Eso es una incertidumbre ahí. Puede que sí, como puede que no. Sí, desconfianza. Desconfianza. Uno, digamos que trata de, sigue ¿cómo decirlo? Como la confianza para que una persona pues trate con uno, pero obviamente la desconfianza. Y no solamente pues, digamos, por el tema de los migrantes, sino justamente pues, por los momentos de inseguridad que estamos pasando hoy en día en todo lado. Entonces uno pues realmente no solamente con migrantes, sino hasta con las mismas personas que uno tiene en su entorno, pues uno desconfía. Bueno, yo pienso que el sentimiento o lo que uno llegue o pueda sentir por esas personas migrantes es a partir de sus vivencias. De hecho, este conversatorio se ha basado en las vivencias. Entonces, con las personas que yo he convivido que son migrantes, son padres de niños que trabajan y que yo tengo a mi cargo, por decirlo de una u otra manera, con la labor que yo me desempeño. Entonces, estas personas me han mostrado a mí que puedo tener confianza, que puedo confiar en ellos y aparte de eso, que no tienen un rótulo de que no son trabajadores o que solo vienen a pedir o a que les presten un servicio, sino también son agradecidos por el servicio que se está prestando. Entonces, yo no diría que siento temor y pues diría que de pronto uno puede darles un punto de confianza a esas personas. Claro, lo que dices está bien, porque si a veces las emociones o los sentimientos que sentimos hacia una persona depende de las experiencias que hayamos vivido, las experiencias que hayamos vivido con una persona migrante o con cualquier otra persona, ¿no? Porque lo que decía su merced era que lo del venezolano y lo del colombiano, que no sabía si el venezolano lo iba a robar o si el colombiano lo iba a robar. Entonces, depende de las experiencias que hayamos tenido con las Probablemente personas. la época de los años 90, quienes migraban hacia Venezuela, los colombianos. Tal vez en Venezuela pasaba lo mismo. Tal vez en Venezuela llegaron los colombianos, se disparó el robo y le echaban la culpa a los colombianos. De pronto en ese momento los papeles estaban cambiados. Entonces de pronto es eso. Yo pienso que siempre va a ser es la desconfianza del ser humano hacia el otro. Luis. La verdad, les agradezco mucho por haber venido, por haber estado aquí, por respondernos las preguntas que teníamos, por abrirnos este espacio y conocer sus experiencias personales y ver cómo esta problemática de los migrantes pues ha afectado de una u otra manera la comunidad en la que ustedes conviven. Las preguntas, las respuestas que nos dieron fueron muy buenas y nos va a servir mucho para analizar mucho la información que ya habíamos recolectado y para seguir expandiéndonos más para conocer más el contexto social y conocer por qué razón se generan todas estas problemáticas desde nuestro entorno psicológico. Entonces, pues muchas gracias por venir y que tengan una feliz noche. Gracias a Muchas ti. gracias.